La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la primera jornada del ciclo de coloquios El comportamiento humano decente del Laboratorio de Gestión y Liderazgo del segundo semestre de 2015, organizado por las y los estudiantes del Departamento de Ingeniería en Industrias de esta Casa de Estudios Superiores Estatal y Pública. Saludamos de manera especial a la directora del laboratorio, señora Tamara Wong, al profesor José Araya y a los directores del comité organizador del coloquio, señor Fabián Leiva Casanova y señor Bastián Solanille Parra, así como a los integrantes de la comisión asesora del coloquio. Señoras y señores, a continuación es momento de dejar con ustedes al señor Sergio Morales. Don Sergio Morales es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como investigador del programa legislativo y constitucional del Instituto de Libertad y Desarrollo y como profesor de Derecho en la Universidad del Desarrollo. Anteriormente ha formado parte del estudio jurídico y consultor de Ventura y Asociados. Su área de estudio es el seguimiento y análisis de proyectos de ley en materia laboral y previsional. Dejo con ustedes al abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo, quien en esta oportunidad expondrá la temática Concepción, diseño e implementación del trabajo decente en Chile y en el mundo. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a los organizadores por la invitación. El tema que vamos a tratar ahora es un tema que está recién en pañales, que tenga mucho desarrollo, pero yo creo que vale la pena debatir y formarse una idea respecto a lo que entendemos por trabajo decente. Primero, en el contexto, bueno, hay una definición de trabajo como aquella actividad, que sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por los labores completadas. En términos bien pedagógicos, en el fondo alude a lo que antiguamente se hacía distinción entre lo que era el obrero, que determinaba un esfuerzo físico, y el empleado, que es donde privaba un esfuerzo intelectual, concepciones que del todo fueron declaradas obsoletas y solamente ahora se habla de trabajador, teniendo por un lado el trabajo y al igual que el contrato de trabajo dos elementos esenciales: por un lado la prestación de los servicios por parte del trabajador y en segundo lugar la compensación económica, que en este caso es la remuneración que paga el empleador por los servicios prestados. Sabemos que para que el trabajo tenga sentido necesitamos reconocer la importancia tanto del empleador, que es quien da el trabajo, así como el trabajador, que es quien realiza la función. Así por eso tenemos que el trabajo actúa como un facilitador del progreso social y económico de un país, de una comunidad, y además el fortalecimiento de las personas, de su familia y de su entorno en lo que se refiere a su desarrollo material y espiritual. Este concepto del trabajo ha sido objeto de estudio, al menos por el derecho y también por la economía, hace mucho tiempo, sobre todo desde la revolución industrial, con todos los abusos que se generaron a propósito del sistema de trabajo diseñado en aquel tiempo. Sin embargo, hay un concepto nuevo que se habla de trabajo decente. Es un concepto que está acuñado por la Organización Internacional del Trabajo y fue planteado en una memoria por Juan Somavía, que fue director, un chileno, fue director de la OIT en el año 1999. Y hablaba de un trabajo digno, un trabajo decente, un buen trabajo. Cuestiones que a primera vista implican estar dentro del ámbito del deber ser. ¿Cuál es el contenido de este trabajo decente? En un principio se entendió como un concepto indeterminado, y Somavía también lo entendió de la misma manera, precisamente para que, producto del debate, se le fuera dando contenido. Ustedes bien saben que la Organización del Trabajo funciona como un órgano tripartito, donde hay representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los estados, quienes toman acuerdos, y producto de esos acuerdos se generan convenios, recomendaciones o resoluciones por parte de esta organización en temas relacionados con el trabajo. Entonces él sentó bases y hablaba de un trabajo decente y productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
Posteriormente, autores como Oscar Hermida agregan elementos nuevos que señalan que para que un trabajo sea decente, tiene que existir una remuneración adecuada, una protección social. Después Fernando Casanova agrega elementos de respeto de derechos, libertad sindical y negociación colectiva. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que, al menos ya desde Oscar Hermida, estamos hace ver de que el concepto de trabajo decente ya pertenece al campo de la ética. El campo de la ética que sabemos bien que tiene que ver con la concepción personal, ¿cierto? O de una comunidad respecto de lo que se considera correcto, lo que se considera recto o lo que se considera bueno. Y eso es un tema que no es fácil llegar a bueno. Políticamente, socialmente, es un tema muy complejo, pero sí podemos darnos algún tipo de luces respecto al camino, respecto hacia dónde queremos llegar. Un punto importante que del desarrollo que se ha hecho del trabajo decente, hay una ausencia de algunos elementos que en el trabajo tienen injerencia y son relevantes, como son la productividad, la capacitación y el mérito del trabajo. Analizando bien rápidamente los elementos que consideraba para que un trabajo sea decente, primero que fuera acorde con la dignidad humana. Sabemos que la dignidad humana, por la condición de excelencia, pone que una persona, por el solo hecho de ser persona, independientemente de su género o de otro tipo de distinción. Al hablar de trabajo decente, lo primero, de manera preliminar, tenemos que ir viendo que hay que sacar de lo que es un trabajo decente todo lo que implique formas inhumanas de trabajo. ¿Ya? Formas de tortura, formas de condiciones insalubres de trabajo, ausencia de regulaciones, por ejemplo. Y también tiene que haber y fuera del trabajo también vemos cómo tiene que existir una ausencia de discriminación, tanto en la posibilidad de acceso al trabajo como en la promoción y en el acceso a mejores remuneraciones por parte de los trabajadores, independientes obviamente de su género, cuestión que está altamente debatido por las diferencias evidentes que existen en remuneraciones entre hombres y mujeres. Bueno, después tenemos la libertad. Acá hay una negación de la Organización Internacional del Trabajo de su creación a cualquier tipo de forma de trabajo forzado, que lamentablemente aún existe en algunas partes del mundo. Y por otro lado tenemos también la libertad para elegir el trabajo sin intervención de terceros ni de autoridad, y también se ha incluido más recientemente y de manera adecuada a mi juicio la libertad sindical en su vertiente negativa como positiva, o sea, la libertad que tienen las personas para constituir sindicatos, para afiliarse a un sindicato, para negociar colectivamente, para declararse en huelga, pero también negativa para desafiliarse, para no querer pertenecer a un sindicato y que esas cosas convivan y que sean igualmente respetadas. Después tenemos la equidad, donde viene un tema complejo. Hay una definición, incluso viene de Aristóteles, que podemos decir que la equidad es dar a cada quien lo que le corresponde. Hay cosas que se cambian o en cosas que se distribuyen. Este concepto es un concepto ético, un concepto que parte de un valor que es la justicia, donde no tenemos 100% un parámetro uniforme. Alguna cosa para uno puede ser equitativo, para otro puede ser completamente inicuo. Por lo tanto, este es un tema que yo creo que se genera todo el debate y que nos viene a preguntar, por ejemplo, ¿qué consideramos un tema de remuneración justo? ¿Qué consideramos una jornada adecuada, una jornada equitativa? Una participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa de manera equitativa, una participación de los trabajadores en los sistemas, por ejemplo, de gratificaciones, de participación en las utilidades, y ahí es donde se genera el fondo, donde está el nudo del debate. Tenemos, vuelve el tema de la discriminación dentro del contenido de este concepto de equidad. También consideramos que sería bueno incorporar el sistema del mérito. Obviamente los trabajadores se van evaluando por su rendimiento, por su compromiso, por su antigüedad, por otras variables, por su capacitación, su formación profesional, cuestiones que también tienen que ser consideradas en el momento, por ejemplo, de fijar una remuneración o de fijar o de exceder una contratación o permitir algún tipo de movilidad dentro de la empresa.
Asimismo, el tema de las gratificaciones, u otro mecanismo de renta variable. Esto es súper importante, voy a tener un segundo en esto. Chile tiene un sistema de gratificaciones, en el fondo de la participación que tiene el trabajador como un mecanismo de remuneración de las utilidades de la empresa. Esto es un mal mecanismo, lamentablemente, porque existe un sistema que es demasiado excesivo, que para una empresa genera problemas de inversión, que tiene que ver con repartir el 30% de la utilidad. Si yo reparto el 30%, puedo repartir más, sin embargo no puedo repartir menos del 30%. Y si no, tengo que acceder a un sistema legal, que son 4,75 ingresos mínimos, que yo no puedo, lo tengo que pagar al trabajador, obviamente habiendo utilidades en la empresa, y se lo puedo ir pagando mensual. Este mecanismo, en el fondo, bien llevado, implica que el trabajador tiene un compromiso con el resultado de la empresa. Si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Si la empresa genera utilidades, yo aumento mi remuneración. Esa es la lógica de un sistema de gratificaciones que en Chile no se utiliza, porque la mayoría de las empresas, más del 95%, ocupa el sistema de los 4,75 ingresos mínimos, que se los pagan mensual. O sea, ustedes trabajen, revisen una liquidación de sueldo, le va a aparecer gratificaciones o bonificaciones, algunos tipos de nomenclatura que en el fondo significa lo mismo, y la persona confunde la gratificación con su sueldo. Muchas veces la persona dice, yo gano 290.000 pesos. Sí, pero en realidad usted gana 240 y los 50 es gratificación. Entonces, y eso implica que la persona no tiene esta conciencia de tener una relación estrecha en cuanto al resultado del ejercicio de una empresa al año, para saber si eso implica efectivamente un chorreo, un aumento de sus remuneraciones, o si que la empresa le va mal, lamentablemente obviamente no va a haber reparto de gratificaciones. Hay muchos trabajadores que incluso prefieren el sistema fijo, porque dicen, prefiero no arriesgarme y que me paguen estas 4,75 a llegar a fin de año y diga, a lo mejor a la empresa justo pasó algo y le fue mal y me voy a quedar sin esa remuneración que se puede pagar fraccionada. Tenemos un tema que no tiene solución, que es el tema del sueldo. Sueldo, vamos a entenderlo como términos amplios, como una remuneración completa. ¿Cuál es el sueldo justo? ¿El ingreso mínimo? ¿Un ingreso que tenga que ver por carga de familia? Porque obviamente los 241.000 pesos, que es el ingreso mínimo actual, que suba a 250 el 1 de enero, ¿es suficiente para una persona sola, sana, que no tenga enfermedad? Pero ¿será suficiente para una persona con familia o una persona con algún tipo de enfermedad? Dudo. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se tiene que hacer cargo en el fondo de generar una remuneración que le permita al menos a la persona satisfacer sus necesidades mínimas? ¿Es 100% el empleador o tiene que haber subsidio de parte del Estado? Y además, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación en el fondo entre aumentar un sueldo, la productividad y el crecimiento económico? Sería muy fácil si nosotros llegáramos y se discutiera un ingreso mínimo y fijáramos el sueldo mínimo en 1 millón de pesos. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría al día siguiente que se fije ese sueldo? La empresa grande lo más probable es que pueda sobrevivir. Es muy posible. La empresa chica no. Y el primer resentimiento, ¿qué es lo que hay? Despido. Para haber despido. ¿Y quiénes son los primeros despedidos? Los trabajadores menos calificados. Los primeros. Y por otro lado, lo que explicábamos, cuando existe un incremento que no tiene desmedido de remuneraciones, el traspaso completo al empleador, hay un aumento de los costos, y estos costos obviamente después se llevan al precio final del producto, y al final, obviamente como el precio sube del bien, ¿quién paga el bien? Por ejemplo, si la empresa, no sé, si a los panaderos se les doble el sueldo mínimo hoy día, va a subir el pan. ¿Y quiénes pagan el pan? Nosotros. En el fondo la plata va a circular igual. Es la misma plata. Nos van a pagar 1.000 pesos más, pero va a costar 1.000 pesos más el kilo pan. No es la solución tampoco. Eso genera inflación y en el fondo
no contribuye en nada a mejorar efectivamente la capacidad de ahorro o el aumento real de las remuneraciones del trabajador. Después tenemos la seguridad, que está el tema de la estabilidad laboral, de hasta qué punto existe una estabilidad, el trabajador es dueño de su trabajo, de su puesto de trabajo, que lo que pasa, por ejemplo, en el sistema de planta en funcionarios públicos o el sistema privado, el código del trabajo, que existe una estabilidad relativa, significa que la persona puede ser removida de su puesto, pero tiene que invocar una causal, y en el caso de la causal sea mal invocada, se procede a una indemnización con recargo. Pasa con la necesidad de la empresa mucho, por ejemplo, pasa, por ejemplo, en veces que se esgrime como argumento causales que implican un no pago de indemnización por año de servicio, por ejemplo, las causales de caducidad, como el incumplimiento grave, como la falta de probidad. Se invocan muchas veces estas causales para no pagar indemnizaciones, y los jueces del trabajo obviamente revisan la causal y la justificación del empleador al aplicarla, y en el caso de estimarla que no corresponde, aplica obviamente las sanciones que correspondan, tanto multas como recargos de la indemnización de la multa. Entonces al final, por tratar el empleador de ahorrarse un poco de plata, al final termina con recargos considerables. También tenemos el tema de la seguridad respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es un gran tema. Al respecto, después de lo que pasó con la mina San José, donde podemos ver situaciones de trabajo muy poco dignas, se presentó un proyecto de ley, Piñera se demoró hasta no había presentarlo, y el proyecto quedó stand-by. En su momento la ministra del Trabajo, la Javiera Blanco, prometió estudiarlo y presentar indicaciones para corregir este tema, porque es un tema que está en debe, y mejorar un poco el tema de cómo abordamos el tema de la seguridad en el trabajo. Y por otro lado tenemos la seguridad previsional, tanto salud como seguro de cesantía. Algunas cifras que son importantes tener: el verde son está satisfecho, está muy satisfecho. Vemos cómo muchas personas están de acuerdo. Esta es la última encuesta SEC, de cómo las personas están conformes con su trabajo, después están orgullosos del trabajo que hacen, ¿ya? En cuanto a querer cambiar de trabajo, tampoco es tan claro, no es que toda la gente esté tan conforme con eso. Después tenemos, por ejemplo, preguntas, por ejemplo, ¿mi trabajo es útil para la sociedad? El 31% piensa que sí. Cuenta que el trabajo es seguro, 68% que sí. Pero ahí tenemos, mis ingresos son altos, ahí vemos que no. Ahí vemos algo que en la percepción está un poco débil. Después acá tenemos discriminación. Se ha sentido discriminado para solicitar un empleo o para solicitar un aumento de sueldo, un ascenso. El 69% estima que no, que la acepta venir. Después tenemos percepción de conflictividad. Vemos como los trabajadores en la última manifiestan que no sienten que existe un grado de conflictividad importante. Los dirigentes sindicales ven un poco más, pero tampoco de manera considerada. ¿Cómo es la relación que llevan con los empleadores? Ahí también hay un tema que está pendiente. O sea, la mayoría gana muy buena, después hay algo buena, pero no parece ser suficiente. Respecto a los sindicatos, la visión de los sindicatos es una visión buena. Se considera que son beneficiosos para la economía, y además se considera que protegen de manera adecuada los intereses de los trabajadores. Las razones por las que no hay un sindicato, la mayoría de las veces, o sea, vemos que la actitud negativa de la empresa, que es lo que se trata de decir siempre, en realidad es bastante marginal. Finalmente no es porque no hay interés o no hay información. Número de empresas sancionadas por prácticas sindicales, vemos el primer semestre del 2015, 24 empresas. El total de empresas nacionales no parece que sea tanto. Conclusiones, vemos que hay un grado de satisfacción con el trabajo, se aspira a mejores remuneraciones, se percibe baja de conflictividad, que los sindicatos cumplen un rol de proteger a los intereses de los trabajadores, y no se percibe la mayor cantidad de existencia de abuso o prácticas sindicales, que lo importante es que están denunciadas. O sea, ahí es la forma de medir. Esto es un punto importante, que hay un estudio que se hizo, incluso lo hizo el UNEU con Andrés Velasco, para decir dónde está el problema del trabajo.
el tema de la remuneración, y ven que dependiendo de los tipos de estratos sociales, el porcentaje de personas de la familia de ocupados es bajo. Vemos que en indigentes son 0,48, pobres no indigentes 0,92 y los no pobres 1,49. El tema entonces tenemos un tema de participación, tanto de mujeres como de jóvenes, así como también incorporar tal vez a otras personas que quisieran trabajar como los discapacitados, por ejemplo. En Chile hay manifestaciones del trabajo decente, sí hay manifestaciones, normas constitucionales que reconocen el derecho al trabajo, que reconocen la libertad del trabajo, la libertad sindical y la negociación colectiva, y además normas que, por ejemplo, dice las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato compatible con la dignidad de las personas, consideran que es contrario a esto el acoso sexual, el acoso laboral o los actos de discriminación. También el Estado le entrega la función de velar por los intereses de los trabajadores, y por otra parte, que esto es muy relevante, que el ejercicio de las facultades del empleador reconoce como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial los que pueden afectar la intimidad, la vida privada o la honradez. Y lo que juega y hace el engranaje con todas las normas laborales, en el fondo donde existe la protección real a los trabajadores, que los derechos laborales son irrenunciables en su mayoría, son mínimos o máximos que el trabajador no puede renunciar. Tenemos manifestaciones, vemos jornada de trabajo, límites de jornada, terminación de contrato, normas de protección de maternidad, hay un procedimiento de tutela de derechos fundamentales cuando el trabajo se ha vulnerado sus derechos, y un procedimiento especial que tiene un par de años, no muy nuevo. Y por último, ¿cuáles son las medidas pendientes a nuestro juicio que podrían contribuir a mejorar el nivel de un empleo decente? Primero, generar a nivel institucional, mejorar la dirección del trabajo, que cumple un rol bastante cueto, o sea, debería haber una fiscalización mayor. No sacamos nada con dictar leyes laborales muy bonitas, sino haber nadie que se haga cargo de velar por ellas, no hay control. Entonces, mientras no se mejora la dirección del trabajo, es solo música. Y la defensoría laboral para representar a los trabajadores. Tenemos modernización al sistema de identificaciones, que ya lo explicamos, mejorar esto, que sea efectivamente un sistema de identificaciones, participación de los trabajadores en el resultado de la empresa, adaptabilidad laboral pactada, que no significa la flexibilidad o un sistema de precarización de las relaciones laborales, sino algún tipo de, sino generar por medio de sindicatos, que lo que tiene el proyecto de reforma laboral, por ejemplo, ciertas normas o medidas que flexibilicen un poco la jornada y que permita incorporar a trabajadores que en un sistema rígido les es imposible ingresar. Por ejemplo, con trabajo a distancia, con turnos cortados. Modificación al sistema de indemnización por año de servicio. Este sistema, cuando no existía el seguro de cesantía, tenía todo el sentido. Pagar 11 años, la misma AUD dice que es excesivo. Con un sistema robustecido de seguro de cesantía, este sistema podría ser al menos realizado. Bajar el monto. ¿Sí? Sí, un segundo. Y fomento al trabajo de mujeres y jóvenes, discapacitados incluso de tercera edad, y por sobre todo la capacitación. Ese es el pendiente a nivel de Estado y de empleadores, de cómo capacitamos a los trabajadores para que efectivamente puedan optar un trabajo decente, puedan tener más libertad para elegir y optar a mejores remuneracionales y de condiciones de trabajo. Gracias. Agradecemos la participación de don Sergio Morales en su exposición del tema Concepción, diseño e implementación del trabajo decente en Chile y en el mundo. Una ronda de preguntas para don Sergio Morales. Hola, Bastián Garcés. Mi duda es con respecto alrededor de los sindicatos y si es perjudicial que los dirigentes sindicales ocupen como trampolín político su puesto dentro de los sindicatos y si existe una deuda legislativa con respecto a esto. Ya, mira, desde por lo menos con la Constitución del año 80, a los dirigentes sindicales se les impidió ser candidatos, por ejemplo, a parlamentarios, alcaldes. Y esto tenía el sentido, lo que se buscó en su momento era despolitizar un poco los sindicatos. Yo no tengo mi duda de si es necesario despolitizar un sindicato o no. Yo creo que eso queda al criterio de los trabajadores, pero lo que sí no puede usarse, y los trabajadores tenemos que confiar en ellos, de que son absolutamente conscientes
y pueden saber determinar qué trabajador, qué dirigente sindical vela por sus intereses y quiénes velan por intereses personales, por ejemplo, intereses políticos. Yo creo que no son funciones completamente excluyentes, pero sí tiene que haber un control respecto de cómo, control de plata, un control de tiempo y un control también de la fuerza. Pero yo creo que el tema del rol del sindicato dentro de un trabajo es un buen rol, contribuye mucho, da poder a los trabajadores de negociar cosas que a lo mejor de manera personal no la pueden negociar. Entonces eso es bueno. Pero sí, mediante sistemas y una labor sindical responsable. Yo creo que eso es vital para una empresa y para los mismos trabajadores. O sea, tú ves que trabajadores que a veces no están afiliados son desplazados respecto a los que sí están en un sindicato. Y al revés también. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio en eso, pero la labor sindical bienvenida sea, pero una buena labor sindical. Hola, soy Carlos Setino. Mire, tengo dos consultas. En primer lugar, ¿cuánto debería ser el tiempo óptimo o mínimo que debe haber entre jornada laboral, el tiempo de descanso mínimo? Y lo otro también muy ligado a eso. Por ejemplo, una persona que entra a su turno el día lunes a las 22 horas y trabaja hasta las 6 de la mañana del día siguiente y vuelve, por así decirlo, vuelve a trabajar en el mismo día, entrando a un turno de 10 de la noche nuevamente, el día lunes. ¿No estaría trabajando dos veces? ¿Cómo funciona ahí la parte legal? Ya, mira, en cuanto al tema de los descansos, el descanso, no hay una norma que diga expresamente, pero cuando tú lees el Código del Trabajo, la jornada semanal mínima máxima son 45 horas semanales, son 8 horas diarias de jornada ordinaria y se puede sumar hasta 2 horas por jornada extraordinaria. O sea, estamos hablando ya y más las horas de colación. O sea, en general tú tienes que tener al menos 12 horas de descanso efectivo. Y respecto al sistema de los turnos, mientras se cumpla este sistema de las 12 horas, que en este caso, este ejemplo que me está dando tú, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, se da, esto se compensa en el fondo. Tú no puedes eliminar el sistema de estos turnos y pasar a turnos diversos, que se trató en un momento en el Congreso de hacer, por ejemplo, que tú no podías estar más de 2 semanas en turnos de noche. Sí, pero a lo mejor hay trabajadores que no pueden trabajar en el día. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene niños, una mujer que tenga niños. A lo mejor le complica trabajar de día. Yo creo que hay que confiar también en los trabajadores y que los mínimos sean fiscalizados, pero un sistema de estas características siempre van a tener descanso. Por ejemplo, si el trabajo de comercio tiene por lo menos 2 o 3 domingos, va a tener días compensatorios, va a tener feriados comerciales y va a tener una jornada que, mientras sea bien remunerada y se respeten tus condiciones de trabajo de manera óptima, yo creo que en el fondo no deberíamos mirarlo con malos ojos. Porque si tú quieres un sistema estándar de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no todas las personas pueden acceder al mercado de trabajo. Y esa flexibilidad que la gente sataniza un poco pasa por este tipo de cosas precisamente para que personas que bajo el sistema normal de trabajo no pueden acceder, puedan hacerlo por esta otra forma. Entonces, hay que analizarlo, o sea, no hay que mirarlo todo malo. Yo creo que bien llevado y siendo responsable con ciertos mínimos que no afectan en nada y por tanto puede ser un beneficio para los trabajadores. Última pregunta. Hola, Mauricio Arquiñigo. Una pregunta. Usted habló de una forma de gratificación de la empresa que el 30% con respecto a las utilidades de la misma. sí. Pero decía que las empresas optaban por el otro sistema, que era pagar el 4,5 sueldos No le mínimos. voy a 75. Ya, resulta que dicen que era un problema, pero en su opinión, ¿cuál es una solución a ese problema? Ya. Mira, yo creo que este tema de las gratificaciones hay varias formas de poder establecerlas. Por ejemplo, mediante una negociación colectiva, que no se permite, por lo menos con la legislación actual y con la reforma laboral tampoco. Y va también por un tema más flexible, para que el empleador también tenga algún tipo de libertad también y los trabajadores para convenir lo que más les acomoda. Porque a veces no solamente puede ser
Parece un 30% de utilidad, en algunas empresas parece razonable, en algunas a lo mejor debería ser por las ventas, no por las utilidades. O sea, es un tema que tú puedes ir variando y depende de la realidad de la empresa. Yo creo que uno de los grandes problemas, y esto como a nivel de legislación laboral, generar un sistema rígido, y pasa también con la reforma laboral, pasado muchas veces, que hay una empresa que es una empresa modelo, ¿cierto? Que el molde que todos ven, y todos dan el ejemplo de Cencosud, de Falabella, Ripley, todos piensan en el retail, o piensan en la gran empresa, o en la minería, o en una empresa, no sé, una salmonera gigante. Pero en realidad las empresas, hay muchos tipos de empresas, de giros completamente distintos, con capacidad, con niveles de ventas completamente diferentes, con cantidad de trabajadores, tecnologías que tienen. Entonces no es llegar y implantar un sistema que sea común a todas las empresas. Entonces yo creo que lo ideal sería barajar varias alternativas para que precisamente el incentivo a pagarlas exista. Yo creo que, y que el trabajador tenga esa conciencia, lo que decíamos, que tenga la conciencia que los sistemas de rentas variables, mientras tú asegures un mínimo, son buenos sistemas, porque incentivan tanto al trabajador, porque va a querer ganar más plata, si produce más, ¿cierto? Y al empleador también le conviene, porque también va a tener, ¿cierto?, mayor productividad, porque hay un incentivo y una zanahoria puesta sobre la mesa. Lo que con un sueldo no es tan así. Con un sueldo lo único que tú tienes sobre la mesa, en el fondo, es la continuidad que tienes en el trabajo, pero no mejorar la remuneración. Eso. Damos cierre a la ronda de preguntas, al tiempo que invitamos a este escenario a la encargada del protocolo del coloquio, señorita Francisca Martínez, quien hará entrega de un presente al señor Sergio Morales por su destacada participación en esta actividad. Muchas gracias a todos por la paciencia. Últimos aplausos para el invitado.